te acuerdas de tu viaje de placer. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Un grato placer de estar a esta hora en vuestros hogares. Gracias por tenernos allí para que ustedes, junto a nosotros, tengamos esas sabrosas historias de nuestro querido Iquique y también de sus alrededores, porque no solamente nos concentramos en la ciudad. Como siempre, en la compañía grata, amigable, amistosa, en seco sí, porque no tenemos nada para beber, ni siquiera agua, así que no importa, a la salida nos desquitamos. Ley seca. Mario Solesi, ¿cómo estás tú? Buenas Bien, noches. noches. Hermes Valverde, un placer. Dos cosillas antes de empezar. Primero, un cariñoso saludo para una amiga de Alto Hospicio, Marixa, que me llamó por teléfono, me dijo que estaba un poco triste, que tenía problemas y que siempre nos veía el día viernes porque la hacíamos reír bastante. Así que me alegro que te gusten las historias y que también te diviertas con las anécdotas sabrosas, y hoy día vienen varias, así que no te lo pierdas. Y el otro saludo para don Pedro IV. Eso sí. No es rey, no es emperador, es un hombre de la Pampa, 81 años, me fue a visitar y me dijo: yo soy Pedro IV, porque mi bisabuelo era Pedro I. No somos de la realeza, pero el bisabuelo, y de hecho, bueno, ¿y por qué solamente los de sangre azul son primeros, segundos, terceros? Sí. Y su hijo es Pedro V. Va a ir a verme, me va a llevar fotos, más historias, que yo por supuesto que la voy a compartir con ustedes. Y la vez pasada nos quedamos un poquito cortos porque lo tuvimos que hacer un poquito más apretadito el programa. Así que tenemos la segunda versión de una historia que voy a empezarla con la siguiente anécdota. Un querido amigo que ya falleció, siempre cuando estábamos en su hogar me invitaba a comer y nos estábamos tomando un vinito. Tomemos antes que nos curemos y nos vamos a puta, me decía. Tomemos antes que nos curemos, decía. Por eso que la historia cuadra perfectamente con la versión 2 de, por supuesto, de Hermes. ¿Dónde puta vamos? Con el respeto que ustedes nos merecen, ¿no? Sí, es verdad. Mira, primero también quiero agradecer a todas las personas, en verdad. No es por inventar, porque me avergonzaría estar inventando una cosa. Estaba en el supermercado, una señora se acerca y hasta se emocionó. Entonces, y nos agradeció porque le habíamos hecho recordar muchas cosas a esa señora, que no le noté el nombre porque había mucha gente y ella estaba muy emocionada de darme la mano. Entonces, bueno, y a otro amigo que está medio enfermito, espero que se recupere muy pronto, que es Germán Gallardo, a quien lo quiero mucho, ha sido un buen niño y en este momento está con algunas situaciones complicadas. Pero bueno, espero que pronto lo tengamos caminando. Ahora, siempre uno caminaba y le volvemos a explicar a nuestros televidentes que siempre nos preocupábamos nosotros antiguamente de ir a los prostíbulos, porque era parte de la vida, no es la parte sucia, no es lo que hay ahora, la negra, el negro, algunos se quedan con el negro, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, la verdad es que uno iba a compartir la vida social y además se empezaba a chupar el día sábado. Y yo me acuerdo a mis queridos amigos que trabajaban en las pesqueras, los tripulantes, que cuando se produjo acá en Iquique la película, se pasó la película, la famosa película Chubasco, ¿te acuerdas? Llenaron el cine, estaba repleto y había un tremendo olor a pescado adentro. Eran los tripulantes que habían ido con Chubasco. A propósito, yo tenía un amigo tripulante que cómo sería bueno para el copete que le hacían el sándwich de vino. En serio, el sándwich de vino. Bueno, entonces estos niños también cuando pescaban bastante, el patrón de la lancha los invitaba a pasar unos buenos días a un prostíbulo, lo cerraban. Entonces tú llegabas el día sábado, te instalabas ahí y resultado de esto que simplemente no podías entrar porque estaba ocupado por el capitán de pesca tanto y se encerraban 2-3 días con todos los muchachos. Espero que aquellos antiguos iquiqueños, las mujeres no les vayan a golpear ahora porque ya están viejitos estos ya, pues ya no pasa nada, ya son arroz clareados para acompañarnos, no sirven para otra cosa.
Ya no queda hilo en la carretilla. Ya no queda. Bueno, pasamos por la calle 18. 18 entre Thompson y Tarapacá estaba Dual. La María Dual que se hacía llamar. Un señor, un Carlos María, Ya. un señor de actividades sexuales no tradicionales. Así se dice. No clasificada. No En diario. tradicionales. Se En- dice no, en la en- estrella. Oye, los rusos son muy diablos. No van a permitir, dice, públicamente demostraciones sexuales no tradicionales. Claro. Mira que Se, está hizo- bien se hizo dicho. una encuesta en Rusia Sí, y el 80% de la población rusa está en contra de las manifestaciones públicas, tanto de carácter gay como lésbico. Sí. No lo no, aceptan. no lo aceptan. El y 80% los de la golpean, población. ¿eh? Los golpean, ¿eh? Así que Los imagínate. golpean. Hay que traer El a tema Putin no para es, acá. no es un tema sencillo ni Hay simple. que traer a Putin para acá. Y el apellido lo acompaña. Sí, lo acompaña. No, y te voy a decir que hay muchas cosas ahí, hay cosas extrañas. A propósito de eso, de puta, hay una anécdota. Resulta que cuando en una cadena nacional Pinochet explica de que van a venir las famosas AFP, entonces que todos tenían que estar ahí y sumarse a las AFP, dijo: bueno, todos los chilenos tienen que afilarse. ¿Dijo así? Claro, se equivocó. En vez de afiliarse, dijo afilarse. Parece que el subconsciente lo traicionó. Y estaba equivocado. Porque las AFP nos afilaron. Todavía. Todos tienen bien afilados. Oye, fue muy chistoso. Bueno, llegamos a la María Dual. Fue un negocio muy bonito que después lo tomó otra niña, la Gloria. Y la verdad que se hizo un buen negocio ahí, fue bonito. Ah, yo estuve en la inauguración, venía pasando, me invitaron, estaban todas las autoridades en la inauguración del otro prostíbulo. Después te ibas por la calle Tarapacá y estaba un negocio como ir al pasado. Era el Buquecito. Ahí eran unas pendorchas así que escupían por el colmillo y siempre había su marinerito pata elefante ahí arrinconado y dándole guasca a alguna de ellas, besándola, qué sé yo. Era muy pintoresco la cuestión. Era resultar al pasado, regresar al pasado. Era como una película italiana. Claro, así que extraño. Llegáis tú, ¿y qué pasa con esto? Siempre nos reíamos cuando En íbamos la por calle allá. 18 entre Tarapacá y Thompson estaba el 13. Eso Es fue lo mismo, después de Duval, María Duval. Duval. No, ¿Se cambió? no, lo mismo, después fue el 13. Después se cambió como el 13. Claro. Yo estuve en la 13. inauguración del 13. Y después se llamó Las Brujas. Ahí Y ya no, después ya el no, crucero ya del no lo amor. conoció. ya no lo Después el conocí. crucero del amor. Pero era bueno, después se llamó el Últimamente. Crucero del Amor Mira. y ahora es un Según lo que restaurante. comentaron. Te contaron. Por Sí, supuesto. Mira, él no conoce Claro. nada. No, se le dicen. le Historiador. contaron. Ahora es no. un restaurante. Así, mejor. Ahora Se se limpió. come, pero se come comida. Se limpió el ambiente. A comer comida. Se come comida ahora. Se limpió Oye, el bueno, ambiente. después uno bajaba por Serrano y iban del JP. No, donde ese ya es- Julio Prieto famoso. Esa es parte de la historia, porque esa Claro, ya. gigante. Más conocido como Emil Hoja, porque dice que se echa tantas cuestiones en la cara, tanto parece una tonta Emil Hoja. Bueno, ahí hay una anécdota. Fíjate que Julio con Antonio Prieto, que no era Antonio, no era Prieto, el otro apellido era otro, porque eran primos eran hijos de españoles, ¿eh? Y bailaban estos dos, y vendían pescado en el mercado. El Julio Prieto con el Antonio, que después salió un gran cantante, ¿ya? Y bailando una vez el Julio Prieto se dio cuenta de que se le iba quedando la pata atrás, fíjate. Y ahí descubrió su verdadera vocación. ¿Ah? Y un amigo mío, abogado, ¿No se puede decir el nombre? no, por mañana van a estar todos los comuchentos. Entonces le dice, oye, le dice a Julio, oye, Julio, le dice, ¿y cómo llegaste a esto? ¿Cómo le dice Julio? ¿A tener el negocio? No, a lo que eres tú. Al mariconeo, sí. Ah, como tú, pues. ¿Cómo como yo? Sí, preguntando. Eso le dijo Julio Prieto, preguntando. Bueno, pasamos de Julio y bajábamos por Serrano, ¿no es cierto? Tomábamos calle Amunati hacia el lado norte y bajábamos San Martín. Ahí estaba la Erika. Había unas niñas que atendían vespertina y noche. Entonces los niños más jóvenes iban vespertina ahí. Ya. Era bonito entrando a mano izquierda, sí, me contaron también, subiendo a mano izquierda estaba. Antes de llegar a la calle
¿cuánto se llama? Amurati. Después te ibas por Amurati hasta Esmeralda. Subías a mano derecha y a mano izquierda estaba el negocio, una casa de corredor media alta. La Caña. Estaba La Coña. Encarnación Alba Pardo. Más conocida, una española. Era española. Fíjate que no era una mujer mala, era una mujer buena. Tenía ese negocio. Y yo estaba niño y me contaron que había un piano que era ad hoc para el que lo tocaba. Porque era un piano de cola. Y lo tocaba un cola, o sea, le correspondía porque si no sería un piano de hombre. Este era un piano de cola. Te van a aplicar la ley de discriminación. ¿Eh? Entonces, y había un mariconcito tocando el piano, yo me acuerdo, y tocaba el piano. La ley Zamudio. La ley Zamudio. Esa es la ley Chamuyo, bueno, y tocaba el piano. Era, todas las minas se vestían de organza, pero estaban bien, digamos, a media luz para que no las descubrieran, porque era un museo de cera realmente, eran todas antiguas las damas. Echándola en la seriedad, siempre estaban de traje largo, Bien decentes. muy todo. brilladas, Y en la calle tú podías ir saludarlos, no te decían ningún problema. o sea, Nunca te hablaron disparate, ¿eh? claro, No, jamás. era, jamás. todo Era refinado. Lo contrario de lo que uno se Era imagina. refinado. Claro que uno iba allá a insultar, Claro. no, tampoco se encontraban explotadores sexuales, nada, no había esa cosa, era todo correctísimo adentro. Bueno, después uno subía por ahí y llegaba por cerca del cementerio 1, la gente le decía, vamos a bailar calavera, de la Gloria. Ah, claro. ¿Te era acuerdas? eso, sí. Claro, ahí está el Estaba al Ciro, fondo. después estaba el que atendía ahí, después estaba el Sola, el viejo Sola, que Sí. también era... Tenía una gracia el Sola. Sí, varias. Bueno, no, pero esa para servir. Se ponía la botella de pisco acá en la pera. Ah, no te puedo creer. Sí, se ponía una botella de pisco llena acá en la pera, y ponía la bandeja y servía. Bro. No se le caía. Pero había que pagarle para que hiciera eso. Ah, No ya, era ya. gratis. Bro. Ah, pero era una gracia. Claro, ¿no? de una gracia. Bro. Y era medio papiche, como. Sí, tenía su pera, sí, pero tenía, bueno, en ese minuto era joven todavía. Bro. Claro. Pero tenía ¿Te una- contaron? Sí, porque Me contaron, sí, pues, sí, yo nunca lo vi hacer Esas eso. cosas, no. Bueno, eso era El más o menos noticiario. la vida. Y uno partía el día sábado, más o menos hasta se tomaba unos tragos en el centro, porque en ese tiempo 21 años para tomarse un trago. Y uno se entraba al Casino Español, donde mi padre era socio, y como éramos menores de edad no decían nada, tomaba un trago. Después íbamos al Hotel Prat también, no le decían nada a uno. En las únicas Claro. partes que podía chupar uno, las otras partes te pedían el carnet. Y de ahí uno a las 11:30 partía por Thompson para arriba, y después cuando ya te daba hambre en la noche, 3 de la mañana, 4 de la mañana, conversando con los amigos en todos lados, bajabas por Thompson y llegabas donde el Chino Lan, la casa de cera París, en la calle Amunati con Thompson. Ya. Y después por el lado, seguías por Amunati al llegar a Tarapacá en la mitad de la cuadra, estaba yendo hacia el norte a mano izquierda, estaba el Monte Carlo. el Monte Carlo, que era también, encontraba unos ricos los sándwiches. A esa hora, Bueno. ¡uy! Y la única parte abierta, así que estaba lleno de borrachines, menos uno. Era Bueno, muy simpático. anécdotas verdaderas y reales. Pero Absolutamente. De alguna de un crea. tiempo, todos decimos, el tiempo pasado siempre fue mejor. Sí, de algunas cosas sí había un poco más respeto. Y a yo creo. propósito de tiempo pasado fue mejor, el salitre tuvo su época de oro. Como que- todas las cosas. Que la ciudad no la supo aprovechar por diversas razones. Pero hubo un salitre que fue el culpable de la caída de todas estas empresas que hay hoy día, que fue el salitre sintético. Y este fue el gran caballero. Po. Él fue el inventor Sí, el que llegó al procedimiento. Fue un y fueron los alemanes. ¿eh? químico alemán de origen judío. Fritz Haber. Fritz Haber. Haber. Vamos a ver el alemán, no vamos a tener que darle clase de alemán. No, es que este es alemán especial, po. Este es muy alemán. Alemán de Cariquima. Ay, no, Otto von Valverde. Ya, volvamos entonces. Bien. Todos los productos muchas veces tienen, digamos, su auge y su caída. Ya. Como le pasó también al caucho. Al caucho también tuvo su época de oro. Ahora, algún día nosotros esperamos de que llegue también el momento
de la gasolina o benzina sintética, para que se vaya a la cresta el petróleo que nos está tiranizando por años. Ojalá algún día que sean los alemanes o los franceses o los norteamericanos lleguen a ese gran invento industrial maravilloso que sería la benzina la benzina o la gasolina sintética. Bien, volviendo al salitre. En 1898, un inglés, Mr. Crookes, advirtió al mundo de que las reservas de salitre de Chile tenían una existencia de unos 30 a 40 años, lo que alarmó al mundo que tenía que ver con la alimentación de Europa. Eso hizo de ver la necesidad de contar con productos azoados o nitrogenados sintéticos, para la cual fue un reto para los químicos alemanes en especial. Y entre ellos estaba el químico alemán Fritz Haber, con un ayudante que, mediante la combinación del nitrógeno y del hidrógeno, llegaron a la producción de amoníaco, sabotaje, y este producto sintético. Y este producto podía servir como un producto, como un abono, mediante la combinación del nitrógeno con el oxígeno, mediante la reactivación de ácido sulfúrico para convertirlo en un abono, y oxigenándolo se convertía en un nitrato para producir explosivos. Y eso permitió a la Alemania en la Primera Guerra Mundial contar con material explosivo, ya que el bloqueo naval de las costas de Alemania por la flota inglesa le impedía recibir salitre natural de Chile. En 1905, en Noruega y en Italia empezaron a trabajar las primeras fábricas de ASOE, que significa nitrato sintético. En 1913, el invento del señor Haber era muy interesante, pero faltaba llegar a la fórmula para la producción industrial del amoníaco sintético. Entonces el asunto quedó en manos de dos químicos alemanes, los Bosch, Hermitage, y ellos llegaron a la fórmula del procedimiento para la fabricación del amoníaco sintético. Y esto produjo, digamos, lo que se dijo que salvó a la Alemania, digamos, de la pérdida de la guerra por falta de nitrato de Chile. Y se fabricó explosivos que le permitió a mantenerse Alemania de la guerra del 14 hasta el año 18. Fíjese de que el año 1901 a 1902 el salitre ocupaba el 66% de la producción de los abonos nitrogenados del mundo. El año 1911 y 1912 era el 59%, y el año 36-37 solamente el 9%. Quiere decir que el año 1901-1902 la producción de salitre sintético era de 660.000 toneladas apenas. Y el año 36-37 eran casi 16 millones de toneladas. A pesar que Chile el año 1928-29 produjo 3.300.000 toneladas de salitre, que fue la cantidad de mayor producción, digamos, en la historia del salitre, no alcanzaba a una parte muy reducida en relación a otros tiempos.
porque ya había avanzado la producción del salitre sintético de posguerra entre los años 20 al año 30, después de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual Estados Unidos había producido grandes cantidades de abono y material sintético para la guerra en especial, y al final, después de la Segunda Guerra Mundial, vino ya la gran producción y el salitre, a pesar de todo, ocupa una mínima parte, pero el salitre no ha muerto porque tenemos dos proyectos de Soquimich. Pampa Hermosa, para una producción de 1.200.000 toneladas de salitre potásico y sódico en el proyecto de Pampa Hermosa, con una planta que la proyectan en el salar Sur Viejo o San Rafael, y otro en el proyecto de Pampa Soronal. Es decir, que el salitre sigue jugando un papel importante porque hay tierras agrícolas que no admiten otro producto que no sea el salitre nacional chileno del desierto. Natural. Claro, natural, porque juega un papel importante en el cultivo. Ya que estoy hablando del salitre, antes quiero terminar. Perdona, Mario, ¿y en términos de precio es más barato el sintético? ¿O anda Yo creo que parece que sí. Era más barato. Siempre es más barato, pero lo que es impagable es la calidad fertilizante O sea, del lo abono natural, natural, claro, claro. siempre. Mire, yo he recibido del señor Pedro Bravo Elizondo y con coproducción de su señora Judy, este libro que se llama Tres británicos en el salitre, Mr. George Smith, Mr. J. John Thomas North y Mr. James Santiago Hammerstone. Este es un libro recién salido, está fresquito, y son como 200, un poco más de 250 páginas, y abarca un periodo muy importante de salitre con texto y fotografía, y es un buen aporte, digamos, para el mayor conocimiento de la historia del salitre, centrada ahora en personajes, no del mundo obrero, sino que del mundo empresarial, que sea como sea, sin los empresarios tampoco, no hay trabajo tampoco. A propósito de lo que tú me decías y yo comentaba al comienzo de don Pedro IV, él me dijo, aquí se habla mucho de Hamberton y de todos los extranjeros del salitre, pero se olvida, me dice, de un señor Osvaldo de Castro, El rey del salitre, chino. dijo, Bueno. y habló muy bien de él. Sí, Y mira, lo Habló muy bien estigmatizaron. de él, dijo, y yo quiero contarle ¿Te varias acuerdas que historias, lo me dijo. conversamos Muy una vez? correcto, muy... dijo, Claro, ahí hay todo un cuento, a Sí. la gente muy complicada, perdón. Sí, disculpa. no, sí era para... Sí, mira, lo estigmatizaron a Osvaldo de Castro. Siempre, ese Osvaldo es un ladrón. Mira, Osvaldo de Castro fue un hombre bueno, era español, creo, ¿no? Chileno. No, pero era descendiente Ah, español. por supuesto. Él trajo a los curas oblatos sí. y fue el que trajo las ideas del nacional sindicalismo de José Antonio Primo de Rivera, Ya. que era la falange española, que después se hizo falange chilena. Fascista. Era, digamos, las tendencias muy De la cristianas, gente buena. Él hizo grandes cosas, fíjate, entre la gente, porque un día yo estaba en Mapocho, dándome vuelta, no es Mapocho, era en Santa Laura. Estaba solo caminando ahí entre medio de las ruinas, a ver si encontraba algo, cuando de repente veo a un señor joven ahí y me dice, ¿qué estás haciendo acá tú? Le digo, estoy sacando fotos, qué sé yo, me gusta recorrer toda esta zona. Y me dice, ¿sabes? Yo viví acá, yo soy ingeniero. Viví acá, pero también viví en la oficina salitera de Victoria. Y mi padre era obrero. Y yo soy ingeniero. Y mis hijos también van a ser ingenieros. Entonces, él me encanta venir para acá, siempre me vengo solo a recorrer estas partes, me acuerdo cuando era niño, todo. Sin embargo, llegué a un lugar donde estoy porque el tipo tenía un alto puesto dentro de una minería. Entonces, eso te dice, ¿cuánta gente vi yo de Victoria, donde le daban dinero a los niños para que estudiaran en Iquique, después se puso un liceo allá? Pero después cuando iban a Santiago también le daban dinero, hasta le construyó una población que solamente Alessandri hizo con sus trabajadores, don Jorge Alessandri. En Osvaldo de Castro les construyó una tremenda casa de Santiago.
Claro, fíjate, a mí me sorprendió porque habló muy bien y quedó de traerme cosas, material. Era un verdadero, fíjate, un pueblo. Yo estuve en Victoria muchas veces y la gente vivía en comunidad, entre ellos se protegían mucho, tenían de todo, tenían cancha de básquet, hacían espectáculos. Por Dios que hace falta. Bueno, a propósito de lo que voy a decir, los iquiqueños de antaño tienen que acordarse de esta frase que siempre la sacaban a colación cuando tenían que aclarar algo, decían. Mira, hay que hablar con charafia, no con las vacas. ¿Ah? Cuando querían decir que uno tenía que hablar con el jefe y no con los suches. Con su subalterno. Claro. ¿Por qué ese término hay que hablar con charafia y no con las vacas? A propósito, por esto mismo que le vamos a contar ahora, porque fíjense que en Iquique tuvimos una vaca de cachos de bronce y que fue la vaca que dio más leche en el mundo. Una vaca de cachos de bronce, ¿cómo eso? Claro. Yo conozco los cachos de bronce, pero no, Bueno, vacas con cachos de bronce. Por favor, no haga ninguna. Yo no lo tengo de bronce. Bueno, mira, la verdad las cosas es que un amigo mío, Díaz, Juan Díaz me parece que se llama, Juan parece, bueno, es muy amigo mío y pasa por el negocio, y siempre conversamos. Un hombre de pueblo, un hombre bueno, y me contaba la historia que cuando el niño tuvo que trabajar, bueno, tuvo muchas anécdotas, el padre se separó de la mamá, entonces el papá vino a buscar al hijo para sacarlo a dar una vuelta y se lo llevó, no se lo entregó más a la mamá, cosa que se acostumbraban en ese tiempo. Entonces después tuvo que trabajar el muy niño y fue a trabajar donde Charafia, pues. Vamos a trabajar donde Charafia, qué sé yo, ya partió para allá a trabajar. Así que estaba allá en la lechería de Charafia, porque los Fachari y los Charafia tenían el monopolio de las vacas en Iquique. Perfecto. Así que estaba con un balde para sacar, entonces le dice uno, oye, anda a sacar, le manda el jefe, por Charafia, anda a sacar leche de la vaca cacho de bronce, que es la que da más leche acá. Chuta, entonces empezó, ya señor, dice, empezó a buscar y le preguntaba todavía, ¿dónde está la vaca cacho de bronce? La vaca allá, y no la encontraba la vaca cacho. ¿A dónde está la vaca cacho de bronce? Ahí. ¿Pero dónde? Sí, está ahí la vaca. Al final va con el balde y era una llave de agua tremenda de grande, porque resulta que la 3/4 parte de la leche era agua y la 1/4 parte era leche. Así que esa era la vaca que le daba más leche al señor Charafia. Y él lo contaba, porque todos los trabajadores sabían cuál era la que daba más leche. La del agua potable, y nadie se enfermaba el A propósito, estómago. la familia Charafia es grande, ¿ah? Ten cuidado. Harto grande eso. Ten cuidado. No, son todos amigos míos. te No, no escuchan. me refiero porque te van a hacer algo, sino que No, son buenas es personas. parte de la historia de Iquique y Hay han hecho mucha- un gran aporte sí, también a la ciudad. Sí, cierto, son. Hay Yo le conozco a empresas varias. constructoras y comerciantes. Y eso te voy a decir que esa empresa constructora, en los peores tiempos, donde no había ninguna empresa que pagara, había dos empresas que siempre le pagaron a sus trabajadores. Mi Él, cuñado es Charafia, Iván Barber y Charafia, ¿tú te claro, acuerdas de Iván? sí, pero Iván, sí, Está en claro. Alemania, en la Universidad de Frankfurt. Claro, está y trabajando fíjate allá. que siempre esa empresa constructora Charafia le pagó a su gente. En los peores tiempos preferían quedarse sin comida a ellos, pero le daban a su gente. Y te voy a decir el otro, es el otro, ¿cuánto se llama este niño que tiene un apellido Slao y que el segundo apellido es Steinberg, que tiene también una constructora grande? Bueno, también es otra Bueno, persona pero- que... es muy buena. Steinberg. No, el segundo apellido es Steinberg. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver de inmediato, no se vayan, muy cortito.
Y continuamos con nuestras historias, nuestras anécdotas. Y creo que alguien alguna vez dijo por ahí, revivir la historia es como mantenernos siempre vigentes, siempre actuales, como que mantenemos la memoria fresca, bien. No nos vamos a enfermar nunca de Alzheimer, ¿o no? Yo no sé qué es lo que es el Alzheimer. Y hay otra enfermedad, a propósito de la enfermedad alemana, hay una enfermedad italiana ahora. Así, pues ya Franco deterioro. claro, ya se acabó ya Franco. Ya no es Alzheimer, ¿no? Ya no es el alemán, ya ahora Sí, es el problema italiano. es el italiano también. El italiano. Pero la siguiente historia, no sé si será una persona, es una Ahí está la historia. es una española, no sé. Milagro Carmelita. ¿Es una persona o es un milagro de la Virgen del Carmen? Hay que ver la historia. Milagro Carmelita. Con signo de interrogación. Milagro Carmelita. Pero yo creo que sí. Pregunta. Carmelita. Bien. La acción se inicia en el pueblo, en el pueblecito de La Tirana, cerca, en aquel tiempo, en el año 1866, en el tiempo del Perú, cuando esto de Tarapacá era de la República Peruana. Nuestros amigos del norte. Ya nos viene ya el fallo ya, vamos. ¿En qué quedamos? El pueblo de La Tirana tenía cerca el cantón salitrero de La Peña, y después se llamó Pozalmonte. Ya había actividad salitrera de algunas máquinas, de algunas oficinas de máquinas, pero sobre todo de paradas. Ese año contrajo matrimonio un alemán con una tarapaqueña, una nativa, una hija de esta tierra. El alemán se llamaba Germán Reichel, y la señorita, en esos momentos, se llamaba Remigia Quevedo, que con el tiempo fue dueña de la propiedad donde ahora está el Bazar Obrero. Por eso que yo cuento la historia, porque yo tengo la escritura, la tengo conservada. Entonces, ese año se casaron justamente en esa iglesia, o la pequeña iglesia de la Tirana, que está en honor de la Virgen, la Virgen del Carmen de la Tirana. Y después este matrimonio joven se trasladó a Iquique. Y en 1868, el 13 de agosto, día fatídico, ocurre la catástrofe natural que todos conocen, que es el terremoto y la salida de mar. Nosotros llamamos salida de mar. Salida de mar o desborde oceánico o maremoto. Y hubo muchas pérdidas de vidas, destrucciones. Todas las casas, por lo general, Iquique estaba aferrado por el lado del morro y por la puntilla hacia la costa, hacia la orilla, que le llamaban la ribera. ¿Y qué le pasó a este matrimonio? Po? Al matrimonio Reichel-Quevedo. El caballero quedó mal herido entre las ruinas de una casa. Y su esposa fue encontrada más allá, asida, tomada, aferrada a la cruz del panteón. Es decir, que habían sobrevivido a aquel matrimonio que 2 años después se había casado en La Tirana. ¿Será un milagro? ¿Será una coincidencia? Se puede suponer cualquiera de las dos cosas. Pero el matrimonio se salvó. Y fueron muchos otros casos también que ocurrieron, gente que se salvó en forma, digamos, milagrosa. Y entre la gente que falleció fue el padre de don Guillermo Billingur, el padre con su mayor parte de su familia, que no quiso escapar, sino que se encerró en su casa y murió la mayor parte de su familia. Su esposa había fallecido antes, el año 66. Doña Belisaria Angulo de Billingur. Su sepultura está en el cementerio número 1. Ojalá que se cuide como una, no tanto como hueso santo, sino como una reliquia del pasado nuestro, que no se destruya, que se proteja. Y este señor Billingur fue padre del que fuera después presidente del Perú, don Guillermo Billingur Angulo, en el año 1912, y fue derrocado por un golpe militar porque lo vieron muy populista y muy
muy demasiado cercano al pueblo. Bien, el matrimonio siguió con su vida y su esposo, don Germán, falleció el año 1902, parece. Y doña Remigia, la viuda, parece que tenía una predilección por los alemanes. Pues. Se casó con otro alemán, don Teodoro Martin, pero a los 2 años bajó la tumba, pues, el año 1904. Su tumba del señor Martin, segundo esposo de doña Remigia, se encuentra en el mausoleo de los alemanes. Y doña Remigia vivió 90 años. 90 años. Falleció en 1937 en Iquique. Y su hijo, pues tuvo hijos por los 2 matrimonios, era don Antonio Reichel. Y don Antonio Reichel fue empleado de la salitrera, importante. Él había nacido en Iquique, pero como fue inscrito en el consulado alemán, pasó como alemán, como súbdito alemán. Pero él era tarapaqueño, bien, se consideraba alemán. Y este señor fue administrador de alguna oficina salitrera. Y él fue el que vendió a mi padre en representación por la asociación, le vendió la propiedad, don Antonio Reichel. Este fue posiblemente un milagro carmelita de los señores matrimonio Reichel-Quevedo. A propósito, el Bazar Obrero, ¿cuántos años tiene ya? Yo en verdad todavía no he podido encontrar ese dato. Dice uno en 1906, otro dice 1916. Pero yo creo que por lo menos hablemos... O sea, está próximo a cumplir los 100 años. Ya los pasó, ya parece. Ah, no, pues de veras, si es 2006, Claro, pues claro. Es más que centenario. Claro, y justamente hablando del centenario, yo me había olvidado al hablar sobre el salitre que el año 1913 comenzó el 9 de septiembre, ya 100 años ya se va a cumplir, cuando comenzó o se inició la producción industrial del amoníaco sintético, que fue el salitre sintético con el cual permitió a Alemania resistir la Primera Guerra Mundial y le abrió un campo amplio, digamos, para la producción, digamos, de salitre sintético. 100 años. Y a propósito de hartos años, yo creo que muchos de los varones que nos están viendo se van a acordar cuando éramos niños. ¿Quién no se jugó una pichanga? Porque así le llamábamos los partidos de fútbol callejeros, una pichanguita. Llegaban a mi casa, oye, Flaco Vargas, porque era flaco. O el chico, el gordo, todos teníamos sobrenombres de partida. Todos. En la calle no nos llamábamos por los nombres, sino por los sobrenombres. Y nos invitábamos a jugar una pichanguita de fútbol. A veces teníamos una pelota de fútbol, a veces era una pelota de trapo, a veces se armaba de cualquier cosa, pero en la calle. Pero también cuando de repente aparecía el Colo Colo, que era el Radio Patrulla, porque era blanco y negro, no era verde como ahora, le llamábamos el Colo Colo, ya, quedaba la arrancadera. Entonces juguemos en una parte que no estemos en el medio de la calle, juguemos a las cabecitas. Claro, ya no se juega a las cabecitas. ¿Ah? ¿Y qué es lo que era eso? Pescar la pelota, uno se ponía al arco y empezamos a cabecear. Entonces, ¿cuál era el chiste? Que si le metíamos el gol, lo sacábamos y se ponía otro al arco. Claro, y ahí se iba haciendo todo un juego que nos entreteníamos. No teníamos televisión, no teníamos internet, no habían estos juegos que con manillas, con nada. Todo era sano, entretenido y en la calle. Y éramos más felices. Gratis. Éramos más felices. Pero eso juguemos las cabecitas. Mira, eso esa es historia que un tú tema tienes. bien complicado. Hay 2 temas ahí. Años atrás, más o menos en la década del 60, había muchos niños a pies pelados todavía, poco antes del 60, y estos niños se criaban en la calle, estaban los Valdés, había uno que el padre le puso vino Valdés. Hermano del Chiricaco, de la banda de los Chiricacos. No los Chiricacos buenos, los Chiricacos malos. La banda de los Chiricacos lo mataron, al Chiricaco era choro. Y al Vino Valdés también lo mataron. Y todos esos lustrabotas en la calle, niños que se criaron así, hermano. Pero eran medios bandidos también. Había un tipo que era bombero. Y había un club chino en la calle Thompson, al lado de la Feria Coliseo, un poco más arriba, al llegar a Juan Martínez.
subiendo por calle Thompson a mano izquierda. Mutualista, asociación Ya, mutualista. pero era una sociedad china. Lógico. Y en la puerta había como un antejardín y ahí se echaba a veces el bombero que era curadito. Y se tapaba con algunos cartones, ahí se metía. Y pasaron un grupo de muchachos y le prendieron fuego. Y estaba el curadito con la bala pasada, con la sopaipilla pasada. Y lo quemaron vivo. Oh, Bueno, eran todos menores de edad. Bueno, niños ahí criados, como te digo, en la calle, la buena de Dios nomás. los mataperros le llaman. ¿Ah? Claro, Claro. los mataperros, O- todos andaban con o su pate perro fusil, también. pate O pate perro. perro. Y de repente eran también pate perro. Vamos a Calama, partieron a Calama. Uno de ellos era nadador del Boca Juniors, me acuerdo. Y partieron a Calama. Po. Le gustaba andar con una muñequera, me acuerdo, que era chorro, era chato. Después trabajaba en el Teatro Coliseo. Entonces va a Calama y allá se juntan con un viejo que era zapatero. Muchos de estos zapateros también eran vendidos zapatería en la cara. Po. El viejo era carero ahí. Y los cabros se pusieron a chupar con el zapatero. Y se emborracharon. El tema está que al día siguiente se encontraron botados allá en un rincón en la calle y no se podían sentar. Habían sido violados por este infeliz. ¿Eran cabritos nomás? Cabros nomás, cabros chicos. Los había violado a todos. de esta manera. Y los muchachos sentían vergüenza, se vinieron a Iquique y por meses estuvieron pensando cómo se vengaban de este hombre. Volvieron a Calama po, y fueron a visitar de nuevo al zapatero. El zapatero estaba recontento. Po. Pues que la hice bien, dijo el zapatero. Así que empezaron a chupar con el zapatero y lo emborracharon al zapatero. Le cortaron la cabeza Ah, y jugaron un partido de fútbol con la cabeza del zapatero. Un partido de fútbol ahí estuvieron, hasta que los pillaron. Pero eran menores de edad. Qué cosa más terrible. O sea, una anécdota que parte simpática, pero que... Pero claro, que Trágica. también era trágico. Trágico. La vida era dura. No había tanta gente bien pelado, pero había gente todavía bien pelado. En verdad no había muchos crímenes, No. pero los entonces que habían eran de realmente... Espeluznante. Ruperto García, por ejemplo. espeluznante, como dice, ¿Te claro. acuerdas tú el crimen de Ruperto García, que nunca se aclaró? Ruperto García era un hombre misterioso también. Tenía un negocio en la calle Tarapacá, al lado del pueblo. sí. Era como un negocito así, medio tenebroso, medio oscuro, y vendía al por mayor frutos del país que traía del sur. Pero este hombre parece que tenía como una doble vida y también tenía caballos en Santiago. Eso de los caballos. ¿Caballo de carrera? Caballo de carrera. Entonces, Caballo. ese era un tema bien complicado. po. Claro, sí. Y curiosamente, uno siempre llamaba la atención porque veía que el negocio no se movía tanto como lo que gastaba. La familia tenía casa en Santiago, pasaban el verano allá, el invierno lo pasaban acá, gastaban la plata a manos llenas. Y un buen día don Ruperto desapareció. Y apareció la hija, una de las hijas de Ruperto García, se casó con Cueva. Sergio Cuevas Torrealba, una persona que amigo de mi padre, amigo mío también, todavía creo que está vivo, muy inteligente, era abogado y ministro de la corte. Y lo encontraron días después a Ruperto botado acá donde está el Hotel Gavina. Ahí está a la orilla de la playa, lo habían matado. Estaba medio destrozado, poco reconocible. La anécdota cuenta que de la cintura para abajo lo reconocieron porque el caballero tocaba el timbre de la casa sin las manos, sentado en el suelo. Era un hombre bien dotado. Bien dotado. A la naturaleza se había enojado con él y lo había dotado más de la cuenta. Y ahí lo encontraron, fíjate, y nunca se supo quién lo mató. Jamás. Siempre el tema de la hípica en aquella época Sí. se asociaba mucho a la mafia, Claro, siempre al decía. narcotráfico. Sí, sí. Y de hecho muchos de los grandes y famosos delincuentes tenían caballos. Claro, ¿ah? claro. Para Porque escapar. Hoy día, manejaban las hoy día carreras. ya no. Para escapar. No crea, porque resulta que estos gallos manejaban las carreras. Mira, Sí. años atrás, en la casa del deportista hubo un silletazo.
porque estaban peleando dos tipos por un campeonato mundial medio extraño así, y de repente dijeron que el árbitro estaba echándolos al saco y pescan la silla y ¡pras! Empiezan a agarrar las silletas. Salió en las noticias internacionales, los tipos tirando las sillas y pegando silletazos, y se acabó la pelea. Cuento corto, cuenta la historia de que uno de ellos tenía que tirarse a la lona. Y no sé si parece que no le ofrecieron lo suficiente y no se quiso tirar a la lona. Y bueno, tú dices, bueno, no importa que gane, ya está, ganó el otro. Pero no, pues viejo, hay cartillas, hay plata jugándose. Los gallos juegan plata y juegan duro. Entonces iban a perder toda su plata, pues. Entonces Al Capón, que estaba muerto ya, mandó mentalmente a decir, ¿sabe qué? La única forma que nos queda, lo único que nos queda es tirar la silla y parar la pelea. Y por eso se paró la pelea. No por el fanatismo, viejo, el fanatismo. Entonces, todas estas cosas, viejo, arrastran cosas extrañas, ¿eh? Donde puedes sacar plata. Es como los negocios del ¿cuánto se llama? Del Piraya Incorporated en Estados Unidos, que creo que lo contamos el otro día, ¿no? De los que prestan plata en Estados Unidos. El Piraya Incorporated, ¿lo contamos, no? No, pero dejémoslo para después. Sí, claro, pero también es parecido a esas Porque cosas a propósito así. que estamos hablando de negocios y todo lo demás, acuérdate que tenemos un recorrido por todo el centro de Iquique. Sí, sí. Claro, Los todo negocios recorrido. de la Pero él época. no quiso seguir por la calle Toso, que No, nunca no, pero fue para allá. Él le contaron, no va. Quiere irse ahora por la calle Munati de los Más años tranquilo, 50. más tranquilo. Y más de alguna novedad nos vamos a encontrar por una Munati. No creo que haya. ¿No había mucho? Bien, yo creo que no. Bien, la calle Amunátegui en tiempo del Perú se llamaba del hospital, porque en una parte había un hospital. Y bajo a Chile, este hospital fue trasladado a la calle Barros Arana con Bolívar, donde antes pertenecía a la beneficencia italiana. Bien, hagamos un recorrido que esta calle no es muy comercial, desde la parte del tramo que queda en la calle La Torre. En la torre estaba toda la esquina Don Pedro Medrano. Era la distribuidora de la General Motors, donde vendían vehículos Ford norteamericanos. Cruzando la calle estaba la antigua fábrica de fideos Figalo, de Silvio Figalo, italiano. Después, cruzando la calle, estaba en toda la esquina, un poco más allá, está todavía la panadería libanesa del señor Boadla, libanés, o hijo libanés. Y al lado un despacho chino que hace poco cerró, no hace mucho tiempo. Después estaba Enei. No era de Yampuí, ¿no? No, Enei. ¿Será otro? Lai. Lime. Después de ahí, al frente, ya cruzando Sargento Aldea, estaba toda la esquina el señor Bunedero, con una tienda. Después al lado estaba la Casa Rachel, del señor Mirosevic Yugoslavo, o hijo yugoslavo. Creo que padre del jugador de fútbol. Claro, y más allá, Sí, no sí. sé, alcance. No. Bien, pero sigo. Ah. Después de ahí venía un despacho, me acuerdo, un almacén chico del señor don Víctor Aguirre, quien fue el Pampino, el primero que me dijo de don Pedro Regalado Núñez. Él me dijo la primera persona, y me contaba historia de la Pampa, y a mí me gustaban las cosas antiguas. Después de ahí estaba un negocio de tienda de ropa y cama, La Ovallina. Sí, sí, me acuerdo. Claro. Me acuerdo. Después más allá, siempre había en ese lado, hay un bar y una residencial. Y más allá había un bar y una cancha palitroque amplia. Ahí parece que jugaba mucha plata. Una vez fuimos por casualidad, yo era palitroquero, fuimos con un grupo de amigos ahí a jugar palitroque, pero una vez no, y después nos fuimos porque no era un ambiente muy, muy grato. Después en la esquina estaba ya lo hemos ya señalado, el negocio, la Casa Cena París. Ahora al frente, en toda la esquina, por Sargento Aldea, estaba la feria de Imán Turista. En una época traían mercadería cuando estaba el Puerto Libre, los años 50. Una se votaron en huelga, y ahí estuvo en huelga entre los dirigentes, estaba Parafina, ¿acuerdas tú? Parafina. Sí, pues el viejo Parafina. Parafina.
¿Qué? ¿Vendía un parafina carrito, no, seguramente? tenía un carrito el viejo parafina. Claro, después era ya comerciante, vendía, tenía su Era su puesto. matutero. Claro, después ahí, más allá, había un negocio de frutería, de fruta. Después más allá estuvo un tiempo, más o menos, un señor que le llamaban el quemadito. El quemadito. Después sí, el quemadito. Sí, claro. Después ahí también estaba el italiano que ya contó ya del... Corotti con Cavalieri. Claro, Lioy. ese, el Lioy. Después estaba la entrada, la salida del Teatro Municipal, del Teatro Nacional. Ahí donde se ponía afuera los caballeros a vender los famosos sándwiches de pescado frito, cuando daban las películas mexicanas. Y se llenaba de gente ahí, y ahí Esa hacían era su la negocio. salida de la función. Claro, la salida. Ahí Era está. la galería, la salida de la galería. Eran, digamos, hasta con, ¿cuánto? Mayonesa. Mayonesa y con verdura. ¿Cuánto tiene usted Claro. verdura? Con lechuga, con lechuguita. lechuguita. Pero era Rico. fresco, Ya, no como ahora, claro, daba la gusto, cocina de digamos. ahora. Después más allá había un restaurante, después una residencial Viena, muy imperial el nombre, pero el negocio así nomás chiquitito. Era el compadrito, ¿no? ¿Era una casa blanca? Claro, el compadrito le decían, ¿te acuerdas? Dice que había peleado en la guerra Chaco. No, nada. No, o es ese puro cuento compadrito, nomás. puro cuento, nada. Ya, después... Era paradero. Claro, después más allá estaba en toda la esquina un negocio de bar, era un bar medio bravo parece. Después se instaló una casa con venta de ¿cuánto? Colchones. No, esta cuestión no frente, disquete, ¿cuánto? Disquete, CD. cassette en aquel tiempo. Y al frente estaba el mineral de los colchones, al frente, donde antes hubo un despacho chino. Después al lado estaba el Monte Carlo, el restaurante Monte Carlo del señor Silva, donde siempre ponían comida afuera. Se quemó. Sí, después estaba una casa una reparadora de calzado del señor Aquirini, don Nicolás. Después se instaló ahí la tienda La Bella Jardinera, el hijo, Juan. Y al lado había un negocito chico de pastelería. Una vez compramos una torta, estaba más dura que había que partirla con Con un una hacha. serrucho. Eso fue verdad, en verdad. Después estaba el negocio de el Nuevo Mundo, por el señor Gaete. Y tenía agencia de apoyo, de la lotería, apoya, creo. Las gaetas. Después quedaron las hermanas, se fue el caballero. Después ahí, más allá, se encontraba, y se encuentra todavía la familia en la zapatería. Y en la esquina, Ramón Pérez. claro, Pérez. y después en la Se cambió esquina, para el frente ahora. Hasta claro, el frente. allá. Claro. Después en la esquina estaba una pastelería china. Ahora al frente, por el otro lado, estaba Perich, por el lado de Thompson. Estaba Perich con su heladería. Fabián Pérez. Claro, heladería. Después, al lado contiguo, estaba un restaurante popular. Y más allá había una mueblería, porque ahí una vez compramos un juego de living. Después más allá había unas casas que eran nuestras, que las vendimos. Al final hemos vendido casi todas las casas. para tener la cuenta en las Islas Vírgenes. No tan vírgenes. Después, más allá estaba una sastrería chica. Después se instaló Divasto con una ferretería. Y en la esquina estaba una carnicería. Y al frente estaba Solimano, Pipo. Después se instaló el bar de los deportistas, el Genovés. Ah, ya, famoso. Después al lado se encontraba la fábrica de Escoba Zavala. Al frente está la Triunfante. No sé cómo le llamarían. La Triunfante, después al lado estaba Tanaka, japonés. Tenía una peluquería. Después en la esquina, ahí se instaló una cena china y ahora es un gran negocio en Lanquimpo. Está ampliado. ¿Qué negocio este rubro? Y en la esquina estaba la princesa Yolanda. Le llamaban la princesa en honor a la hija del rey de Italia, Víctor Manuel III.
Después le quitaron nomás, después que cayó la monarquía, le pusieron nomás Yolanda nomás. Po. Se acabó la princesa. La Yola, decíamos. La Yola, aquí voy a convertir en la Yola. Después al frente, ya cruzando la calle Serrano, se encontraba el señor Peñaranda con un almacén. Al frente estaba la Fotopati y más allá estaba un italiano, don Antonio, que era zapatero. Y al frente, siguiendo la línea de donde estaba Peñaranda, casi tirado a la esquina, se encontraba, creo, el señor San Ginés, que tenía una zapatería. Y al lado había un negocio de reparaciones de bicicletas. Y más que en la esquina, creo que había un bar. Y al frente estaba el Parrón. Más allá, en la otra esquina, ese mismo lado, tramo, se encontraba don Mario Flores, que ya me he referido. Y al final, ya para terminar, casi llegar a la calle Videla con la calle esta Amunati, que se encontraba don José Yurevich. Pero debo decir que el nombre completo de la calle Videla es Pedro Regalado II Videla. Pedro Regalado II Videla. Bueno, nos ha pillado el tiempo. Sí, pues así parece. Así que darle las gracias a Mario, a Hermes, a ustedes por estar acompañándonos a esta hora e invitarlos como siempre, como cada viernes, a este programa. No nos dejen de ver, mándenos sus historias si quieren, vayan a visitar a Mario al Bazar Obrero, a Hermes ahí en la relojería Valverde, para que le diese historia, para que no se pongan celosos que me van a ver a mí nomás. ¿Ya? Hasta la próxima semana, que estén todos muy bien. Tanto lo que te acuerdas de tu viaje de placer, que te pasas día y noche con deseos de volver. Has estado en Buenos Aires, has paseado en Nueva York, has besado a las muchachas del Brasil y el Ecuador, pero tú no has estado en Cabaña, al conjuro de luna y de mar. No has gozado la dicha que alegra el corazón al sentir de las olas el sutil rumor. Si llegaras un día a Cabaña, no te olvides de ir junto al mar. Y en una noche de luna de silencio acogedor me dirás que has vivido algo mejor.